soy el doctor Marino Estrella y vamos a hablar hoy sobre lo que es la neumonía. Entonces, ¿qué es la neumonía? La neumonía no es más que un proceso inflamatorio de las vías aéreas distales y el parénquima pulmonar en respuesta a la llegada de un microorganismo. Tenemos que la clasificación, el agente causal mayormente es el neumococo, o sea, el Streptococcus pneumoniae, pero también puede ser causada por Staphylococcus aureus, por Klebsiella o por Legionella. Desde el punto de vista anatomopatológico, su clasificación puede ser lobar, puede ser una bronconeumonía, una neumonía necrotizante, un absceso pulmonar o una neumonía intersticial. Mientras que por el tipo de huésped puede ser adquirida en la comunidad o puede ser intrahospitalaria. La intrahospitalaria también le dicen relacionada a la asistencia de salud o neosocomial. Aquí tenemos las diferentes etiologías. Al igual, como le dije anteriormente, tenemos que el Streptococcus pneumoniae es una de las causas más frecuentes de neumonía, pero también puede ser causada por Haemophilus influenza, por Bacillus gram negativos, por Staphylococcus aureus, Moracella catarrhalis, Moracella pneumoniae, Clamidia pneumoniae, por Legionella. Todo esto son probables etiologías. O sea, puede ser causada por bacterias, como podemos ver aquí, pero también puede ser causada por virus como la influenza A y B, como el famoso coronavirus, el COVID-19 que tenemos ahora, entre otras infecciones. En cuanto al cuadro clínico que presentan los pacientes que tienen neumonía, tenemos lo que son los cuadros típicos y los cuadros atípicos. Los típicos, tenemos que los pacientes producen tos con expectoración purulenta, tienen fiebre, dolor tipo pleurítico y normalmente es de inicio brusco, mientras que las atípicas, que son producidas como vemos aquí por el micoplasma y por los virus, producen tos seca, producen febrícula, que serían fiebres bajas, de temperatura baja, producen taquicardia, etcétera. En algunos casos, inclusive, pueden producir sintomatologías extrapulmonares, como por ejemplo, esos pacientes pueden producir náuseas, vómitos, diarrea. Inclusive, por la diarrea pueden hacer desequilibrios hidroelectrolíticos secundarios a la neumonía. En cuanto al diagnóstico, tenemos que los pacientes que tienen neumonía, al examen físico tienen taquicardia. La taquicardia es secundaria a la fiebre. Recordemos que los pacientes cuando tienen fiebre, por cada 1 grado Celsius de fiebre, tenemos que aumentar alrededor de 10 de frecuencia cardíaca. Presenta taquipnea, o sea, aumento de la frecuencia respiratoria. En algunos casos, si la neumonía es severa, pueden desaturar, pueden presentar cianosis o coloración azulada de la piel, pueden presentar tiraje subcostal o disminución o abolición del murmullo vesicular. En unos casos puede producir confusión, si en dado caso ya hay algún grado de hipoxia. ¿Okay? En cuanto a los exámenes complementarios, los pacientes se les realiza la radiografía de tórax, se le hace pulsioximetría, gasometría arterial y el hemograma, donde frecuentemente se ve que los pacientes presentan leucocitosis a expensas de neutrófilos, si es expensa de si es secundario una bacteria, y es expensa de linfocitos si es secundario a un virus. Aunque en algunos casos, pacientes que sean, por ejemplo, geriátricos, pacientes ancianos, pueden presentar en el hemograma hallazgos atípicos que, por ejemplo, no tengan leucocitosis o pueden presentar inclusive leucopenia o disminución de los glóbulos blancos y tener una neumonía. En cuanto al examen físico pulmonar, lo que nosotros normalmente buscamos en una neumonía son lo que se llama los crepitantes, que es un sonido que escuchamos cuando hay fluido en los pulmones. En este caso sería la consolidación pulmonar que viene por la pus, y uno escucha a nivel de donde está la afección infecciosa, encontramos crepitantes, ya sea a nivel derecho o izquierdo del corazón, y por lo regular son focalizados a esa área. Aquí tenemos una radiografía de tórax. Fíjense que aquí en el lado izquierdo estamos viendo aquí un infiltrado a nivel de lo que es el perihelio izquierdo. Esa consolidación que estamos viendo aquí, pues entonces sería sugestiva de un proceso neumónico izquierdo. Fíjense aquí también como a nivel de lo que es el hemitórax derecho, podemos ver esta
área radiopaca. Radiopaco, recuerden que en radiografía quiere decir blanco, mientras que lo que es el pulmón normal, que es aire, se vería radiolúcido. Lo radiolúcido en radiografía es aire y lo que es fluido o duro como el hueso, pues sería blanco. En este caso, como estamos viendo una probablemente pus a este nivel, esta consolidación, pues entonces sería una consolidación y se ve radiopaco. En el contexto de este paciente, probablemente estamos ante una radiografía de un paciente con proceso neumónico derecho. Recuerden que aparte de la radiografía, tenemos que acompañar lo que es la clínica. Nunca olvidar la clínica del paciente, que el paciente, la clínica le da a uno lo que es el 80 al 90% del diagnóstico. En el caso de esta radiografía, debería de ir de mano con una historia clínica que hable de fiebre, de tos y de dolor de pecho para sugerir que esta imagen radiopaca que se ve en el emitoras derecho es efectivamente de un proceso neumónico derecho. En cuanto a la neumonía, nosotros utilizamos escalas para poder evaluar lo que es el riesgo de muerte, o sea, la mortalidad de esos pacientes. Esta es una escala que usamos con mucha frecuencia, que se llama la escala de Kurk 65, en la cual tenemos que la C de Kurk quiere decir confusión, la U quiere decir urea, por encima de 20, la R quiere decir de respiración, mayor de 30, la B viene del inglés de blood pressure, de que tiene que estar por debajo de 90 la sistólica o menor de 60 la diastólica, y finalmente mayor de 65 años. Mientras más puntos tengas de esta escala, pues mayor es el riesgo de mortalidad y se valora, por lo tanto, entonces la admisión a diferentes áreas del hospital. Si, por ejemplo, el paciente bajo riesgo se puede manejar ambulatoriamente, pero ya a medida que va aumentando los puntos, pues se debe valorar su ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Aquí tenemos también otra escala que se utiliza para valorar el riesgo de neumonía, que es un poquito más detallada, lo que es la escala Fine, donde se evalúa lo que es la edad, el sexo, si el paciente viene de asilo, si tiene enfermedades neoplásicas, enfermedades hepáticas, en fin, es una escala un poco más detallada y a medida que se van sumando las puntuaciones, pues le va dando un riesgo de mortalidad al paciente. Entonces, ¿cómo tratamos las neumonías? La neumonía, como vimos anteriormente, la causa más frecuente es el Streptococcus pneumoniae, o sea, el neumococo. Y entonces nosotros tratamos de manera empírica con antibióticos que atacan el neumococo. ¿Okay? Algunos medicamentos que utilizamos en los pacientes que serán ambulatorios son, por ejemplo, la levofloxacina. También se puede utilizar acitromicina o doxiciclina. Estos son todos antibióticos que se pueden utilizar en pacientes ambulatorios, mientras que ya si el paciente es hospitalizado, se prefiere ceftriaxona de 1 o 2 gramos al día intravenoso, normalmente 1 gramo cada 12 horas. ¿Okay? Y también se puede utilizar levofloxacina 500 miligramos al día oral o intravenosa. Entonces vamos a ver un caso clínico. Tenemos un paciente masculino de 40 años de edad que viene vía emergencia presentando tos productiva de 3 días de evolución, de expectoración verdosa, acompañado de dolor de pecho pleurítico y fiebre termometrada en 39 grados Celsius. Se recibe un paciente consciente, orientado en tiempo, espacio y persona, taquipneico, febril, los signos vitales de 130-80, una cardíaca en 130, respirando 24 y una saturación en 93%, una temperatura de 39 grados Celsius. Al examen físico, el paciente presenta crepitantes en ambas bases del pulmón. A ese paciente le hacemos una tomografía de tórax y fíjense aquí en esta tomografía de tórax, fíjense aquí que tenemos una imagen que se llama en vidrio esmerilado bilateral. ¿Okay? Tenemos una imagen de vidrio esmerilado bilateral. Fíjense que este es aquí, es el pulmón derecho y esto es el pulmón izquierdo, una visualización pulmonar en una tomografía de tórax. Y fíjense esas manchas blancas que estamos viendo ahí. Esas manchas blancas son sugestivas de una neumonía bilateral. Y en el contexto de lo que estamos viviendo ahora, esta pandemia es muy sugestiva de una infección por coronavirus 2019.
Entonces, ¿qué tenemos en este caso? Una neumonía probable COVID-19. Un paciente que probablemente se tenga que ingresar y haya que hacerle su PCR para confirmar si tiene la infección por el coronavirus 2019 o SARS-CoV-2. Pues muchas gracias. Espero que les haya gustado este video.